Hola, hola, hola. Ya está en vivo. Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a quienes nos acompañan de manera presencial y virtual en el Mesón de San Antonio, sede de Cultura UG, desde donde transmitimos en vivo en el marco de la Universidad Cervantina 2023. Continuamos con el ciclo de charlas Arte como Destino, de la Cátedra Cervantina UG. En esta ocasión, platicaremos sobre el Dios Máquina, la representación de la máquina en el arte, con el maestro Davo Valdés de la Campa, a quien le agradecemos su participación. Antes de cederle el uso de la palabra, quisiera comentarles que el maestro Valdés de la Campa es escritor y crítico de cine, licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y maestro en edición editorial por la misma casa de estudios. Ha sido beneficiario del programa de estímulos para el desarrollo y la creación artística en 2009, 2011 y 2017, en las áreas de cuento, novela y poesía. A finales de 2011 fue ganador de la convocatoria para publicación de obra inédita del Fondo Editorial del Instituto de Cultura de Morelos con su libro Ignoto 2012. También ha publicado Relatos de un mundo depravado, Edición Centina 2009, Despertar, Astrolabio 2014 y El silencio de los hipopótamos, Lengua del Diablo, acá las letras 2016. En 2015 fue ganador del segundo concurso nacional de crítica cinematográfica, convocado por la Cineteca Nacional, la Embajada de Francia, Contracampo TV y Corre Cámara. En 2015 participó en el programa Talents Critics en la Semana de la Crítica del Festival Internacional de Cine en Cannes y en 2017 en el Berlin Talents del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. En 2016 fue invitado a Portugal como parte de los festejos de la Semana México Joven en Braga, capital iberoamericana de las juventudes. En 2016 fundó junto a Mauricio Menares y Fabiola Valdés el proyecto Rutina Tropical. En 2018 fungió como director de comunicación del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. En 2019 formó parte del colectivo Palmera Ardiendo. Actualmente es docente de música y cultura en la licenciatura de producción musical en Auro. Trabaja en la agencia cultural Semilla Dinamita y forma parte del equipo de trabajo de Enclave. También coordina la plataforma digital Dios, Máquina e Investigación Informal en torno a la representación de la máquina en el arte. Le cedo la palabra al maestro Davo Valdés de la Campa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también a la Universidad de Guanajuato por la invitación. También muchas gracias a todas las personas que están sintonizando a través de las redes sociales pues esta actividad. Y pues bueno, voy a comenzar con esta breve conferencia que he titulado El Dios Máquina, a propósito de varias cosas. La primera, un comercial. Voy a empezar al revés con un comercial, a diferencia de otras actividades en donde al final se hace el comercial. Pero bueno, el tema del Dios Máquina, el tema de la representación de la máquina en el arte, genera el interés a partir de un proyecto de investigación independiente que realicé durante los años de la pandemia, que me interesé por pensar y reflexionar sobre cómo se representaban las máquinas en el cine de ciencia ficción específicamente. Y para la maestría desarrollé una plataforma digital de investigación sobre la representación de la máquina en el arte, ¿no? Entonces, el proyecto que vengo a presentar el día de hoy es precisamente de qué se trata esta plataforma, ¿no? Entonces, bueno, esta plataforma digital explora la convergencia entre el mundo del arte y la representación de la máquina, tomando punto de partida el concepto de Deus Ex Machina, que ahorita voy a explicar qué es el Deus Ex Machina, a través de un recorrido interdisciplinario que abarca cine, arte contemporáneo, nuevas tendencias del arte digital, la pintura, la literatura. Y un poco lo que me interesa es examinar cómo se representa la máquina en el arte, cómo se introduce la máquina como una herramienta que posibilita nuevos medios audiovisuales y los simbolismos de la máquina, ¿no? Específicamente, ahorita vamos a ver una taxonomía muy sencilla que seguro han visto en alguna película, en alguna caricatura, en alguna serie de televisión. Pero bueno, este concepto de la máquina lo pienso de manera muy amplia, ¿no? Los conceptos que son, digamos, importantes para la ponencia son tecnología, máquina, autómata, técnica, ¿no? Y todos estos conceptos en realidad
no tiene que ver con lo digital, ¿no? Normalmente cuando pensamos en una tecnología pensamos en lo digital automáticamente, o digamos en el mundo actual, ¿no? Todos estos nuevos aparatos, redes sociales, inteligencias artificiales, es parte obviamente de la tecnología, pero yo pienso la tecnología de manera mucho más amplia, ¿no? Y tecnología la estoy pensando como cualquier artefacto artificial que ha creado el hombre para hacernos las tareas más sencillas o para que realicen actividades que antes estaban destinadas al ser humano. Por dar dos ejemplos de tecnología, para mí una es el libro, ¿no? El libro, como lo conocemos hasta la actualidad, esa es una tecnología para mí, ¿no? De hecho, es una tecnología que ha prevalecido en el tiempo, ¿no? A pesar de que tenemos computadoras, tabletas, lectores digitales, el libro como se creó en el COEX, ¿no? Así se llama la tecnología del libro, pues sigue existiendo hasta nuestros días, sigue siendo vigente y sigue siendo pues perfecta, ¿no? Porque podemos almacenar y difundir el conocimiento con esa tecnología tan sencilla. Otras tecnologías que son importantes, pues no sé, la rueda, la palanca, la polea, entonces a eso me refiero con tecnología. Y obviamente muchas de estas tecnologías han desarrollado representaciones especulativas en el terreno de la ciencia ficción específicamente. Ahora, la ciencia ficción o la literatura especulativa, como se le llama ahora a las literaturas de ciencia ficción, de fantasía, de terror, ahora se les está englobando en este género de la literatura especulativa. Es un poco preguntarnos qué pasaría si, ¿no? Entonces la ciencia ficción lo que hace es preguntarse qué pasaría si hubiera una máquina del tiempo, ¿no? O qué pasaría si pudiéramos clonarnos, ¿no? Y tener una copia idéntica de nosotros mismos. ¿Qué pasaría si una máquina empezara a desarrollar sentimientos humanos, ¿no? Entonces son preguntas y el arte lo que hace es explorar esas preguntas, ¿no? Entonces lo que me interesa es que pensemos qué pasa con estas representaciones. Antes de llegar a eso, quiero explicar un poco el término de donde surge mi proyecto, que es el Dios Máquina. Como ya lo decía en la diapositiva anterior, el concepto Deus Ex Machina es una noción latina que se le atribuye a Aristóteles en su Poética. Y bueno, literalmente la traducción es el Dios en la máquina, o el Dios que baja de la máquina, o el Dios que navega en la máquina. Sería como un poco la traducción. En el teatro, ¿no? En el teatro, un Deus Ex Machina era un personaje que representaba a un Dios que a través de un mecanismo intercedía o alteraba la historia, ¿no? Resolvía una situación. Ahora también usamos ese Deus Ex Machina para nombrar a una persona o a una cosa que interviene y resuelve de manera poco creíble una situación dentro de una obra literaria, ¿no? Eso también ahora es un recurso que se usa muchísimo en el cine, en la literatura. Veíamos ahora, estamos teniendo un curso a lo largo de esta semana también sobre estos temas y reflexionábamos ahora qué se está pasando en las escalinatas Harry Potter, ¿no? La saga de Harry Potter. Harry Potter es una saga que está plagada de Deus Ex Machina, es decir, de situaciones que se resuelven de manera inverosímil y que alteran, digamos, la historia, ¿no? Para mí, uno de los grandes Deus Ex Machina de Harry Potter, no me acuerdo en qué película es, pero bueno, como en todas las películas, hay un momento en donde Harry Potter está a punto de morir a manos de Voldemort o de una encarnación de Voldemort, y siempre algo sucede que lo rescata, ya sea que sus papás se aparezcan en forma de un ciego, se la seleccionador y que trae una espada que es la espada de Gryffindor, ¿no? Entonces es inverosímil porque nada en la historia nos para que eso suceda, ¿no? Ahora, cuando me refiero a verosimilitud es un término que se usa en la ficción para referirnos a algo que sea creíble, ¿no? Yo creo que en la jerga coloquial el término que usamos para creer o no creer algo es cuando vemos una película y decimos que está muy jalado, es que no es verosímil, ¿no? Porque
Incluso nosotros podemos aceptar que haya mundos en donde la gente vuele, tenga poderes, lo que sea. Podemos aceptar lo que sea como espectadores. Pero cuando ese propio mundo no respeta sus propias reglas, ya nos parece como que nos están tomando el pelo. Ya dejamos de creer. Eso es un Deus Ex Machina, ¿no? Y es un recurso que, pues bueno, está plagado en el cine de Deus Ex Machina. Ahora, les decía, es un término que acuñó Aristóteles. Y dice, esta es una cita de la poética de Aristóteles que dice: el artificio, Deus Ex Machina, debe reservarse para problemas fuera del drama, para acontecimientos pasados más allá del conocimiento humano, o sucesos aún por producirse que requieren ser intuidos o anunciados, puesto que es privilegio de los dioses conocer de antemano. Entre los incidentes reales, nada debe ser inexplicable, y si lo fuera, debe quedar excluido de la tragedia. Ahora, la poética de Aristóteles es un libro que Aristóteles escribió de cierta manera dando pautas para dar, digamos, como consejos de cómo se debe escribir, específicamente tragedia, que era uno de los géneros como más populares en la Grecia antigua. Y Aristóteles recomendaba que no se utilizara el recurso del Deus Ex Machina, ¿no? Él decía que las historias tendrían que resolverse por algo que estaba, digamos, propuesto en la misma historia. Entonces, si Edipo se metía en problemas, Edipo tenía que resolver su propia situación o pagar las consecuencias de sus acciones. Lo mismo que Medea, ¿no? Medea, de hecho, es una tragedia de la cual Aristóteles está en desacuerdo, porque en Medea, que no les quiero contar mucho qué sucede en Medea, digamos, en algún momento está atrapada, la van a matar, la van a asesinar como Rambo en la selva, enfrentado a los vietnamitas. Y lo que sucede en Medea es que aparece un dios en un carro, ¿no? Que aquí esto sería una representación del Deus Ex Machina en la imagen, con un artificio, ¿no? Con un artificio que en sí mismo es una máquina. Y lo que sucedía es que se llevaba a este dios a Medea y la salvaba, ¿no? Entonces a Aristóteles no le gustaba ese recurso porque decía que era un poco tramposo, ¿sí? Ahora, yo retomo este concepto del Deus Ex Machina para pensar la máquina en general, pero sobre todo me interesa qué implica que tengamos, pues, muchas representaciones, tanto literarias como cinematográficas, en donde el Deus Ex Machina sea el recurso que produce los desenlaces, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros estamos viendo historias en donde siempre se resuelven las cosas, ¿no? Yo creo que es una narrativa que socialmente lo que nos ha hecho pensar esta representación es que eventualmente las cosas se van a resolver por algo externo a nosotros, ¿no? Que no tenemos nosotros que ser parte de los procesos, porque hay una fuerza que va a venir a resolver. Llámese dioses, llámese un aparato, llámese los extraterrestres que nos van a venir a salvar y nos van a llevar, ¿no? A otro planeta en donde todo va a estar mejor. Ahora, la representación de la máquina en el arte es muy, muy amplia, ¿no? Hace rato les decía, yo pienso la tecnología como cualquier producto artificial producido por el hombre. Entonces, pues bueno, desde un libro, una palanca, para mí es tecnología. También las representaciones de la máquina en el arte, pues son muy amplias, ¿no? Desde una máquina del tiempo, por ejemplo, ¿no? Una máquina, esta máquina que hace, no sé si han visto esta película de la mosca, ¿no? También hay un aparato que lo que hace es cruzar, pues digamos, los genes de una mosca con un ser humano, ¿no? Entonces ahí tendríamos otra representación de esta máquina. Pero yo me voy a centrar en tres figuras principales, que son los robots, los androides y los cyborgs, ¿no? Ahora, aquí en la imagen hay una especie de arco o de trayecto invisible que está trazado de las representaciones de estas tres figuras, ¿no? Que de manera indistinta se han representado en el cine, en las series de televisión, en las caricaturas, en los cómics. Y este arco para mí está trazado de un primer momento. Podemos pensar Robotina, de los supersónicos, de esta caricatura futurista, en donde Robotina encarna una primera representación de las máquinas, que es el ser servil, ¿no? Servirnos a nosotros como, pues bueno, Robotina es una ama de llaves, o una sirvienta, o una trabajadora doméstica, diríamos ahora,
Y ese es el papel de Robotina, ¿no? Robotina está para trabajar, está al servicio de los humanos, ¿no? En este caso, pues de la familia de los supersónicos. Y muchos de los robots que se representaron, digamos, en este tipo de productos, estaban pensados, digamos, desde las leyes de la robótica de Isaac Asimov, ¿no? Uno de los grandes nombres de la ciencia ficción. Isaac Asimov en uno de sus cuentos propuso tres leyes de la robótica, ¿no? Esto, digamos, dicho desde la ficción, ¿no? Y las leyes de la robótica eran, que no me lo sé así literalmente, pero básicamente las leyes de la robótica la primera era que un robot, una máquina, no puede dañar a un ser humano por acción, ¿no? O sea, por decisión propia, pero tampoco por inacción, ¿no? Es decir, que si un robot veía a un ser humano en peligro, tenía que ir a su ayuda, ¿no? Intentar salvar al ser humano. La segunda ley de la robótica es que un robot debe obedecer a un ser humano siempre y cuando no rompa la primera ley. Es decir, no le podemos ordenar nosotros a un robot que vaya y mate a otro humano, ¿no? Esa sería la segunda ley de la robótica. Y la tercera ley de la robótica era que el mismo robot debe garantizar su propia existencia siempre y cuando no rompa la primera y la segunda ley, ¿no? Entonces, como pueden ver, las leyes de la robótica era básicamente la máquina al servicio del ser humano, ¿no? Entonces, pues bueno, la mitad de este arco a C-3PO y a Arturito de la saga de Star Wars, que también, ¿no? Son robots que están al servicio de los humanos, ¿no? O de los distintos seres de Star Wars, de distintas razas y especies extraterrestres, pero al servicio, digamos, ya sea de las naves, ¿no? Arturito era un robot que estaba al servicio del mantenimiento de las naves, y eso, nunca ellos pueden estar, digamos, poner en riesgo a la humanidad, ¿no? Ahora, a la mitad de ese arco está Terminator, ¿no? De la saga Terminator, que empieza, digamos, como a resquebrajar las leyes de la robótica, ¿no? Porque si recuerdan y han visto Terminator, bueno, Terminator es interesante porque hay como dos momentos importantes en Terminator que están en la primera película de Terminator. El Terminator es el villano, ¿no? Es el villano que viene a cazar a John Connor, pero en la segunda película, que es una especie como de remake de la primera, ya cambia la situación y este Terminator, que es una máquina que viene del futuro, viene a proteger a John Connor, ¿no? Que es el humano que va a encabezar, digamos, la rebelión contra las máquinas en el futuro. Entonces Terminator en esta saga ya es un robot que también es servicial, ¿no? Que también está al servicio de la humanidad, pero ya rompe algunas leyes de la robótica porque él pues mata indiscriminadamente tanto a humanos como a otras máquinas que ponen en riesgo a John Connor, ¿no? Luego ya las cosas empiezan a ponerse, digamos, más complicadas en las representaciones. En este punto rojo que vemos ahí en la pantalla, que es HAL 5000, que es la inteligencia artificial de Odisea en el espacio de Stanley Kubrick, y es una de las primeras inteligencias artificiales que se representan en el cine, que es una máquina sin cuerpo, ¿no? También vean cómo este trayecto, este arco que va del servialismo a la dominación humana, también hace un arco de lo corporal, ¿no? De estas cachivaches enormes, robots que parecen lavadoras antiguas, a HAL 5000, que ya no tiene cuerpo, es una voz, y es una inteligencia artificial que decide en algún momento que los humanos son de hecho la causa de todos los males. Entonces se invierte y hay una rebelión de la máquina, una desobediencia y un incumplimiento de las leyes de la robótica, ¿no? Lo mismo pasa en la que está arriba, que es Eva, que es de esta película que se llama Ex Machina de Alex Garland, que es muy interesante esta representación porque es una mujer, que es una mujer androide, y un poco sin revelarles muchísimo de la trama por si no la han visto, pero algo que quiero analizar sobre esta película es que esta película reflexiona mucho sobre algo que se llama la prueba de Turing.
La prueba de Turing es una hipótesis de Alex Turing, en la cual él propone que un experimento en el cual nosotros podamos determinar si estamos conviviendo con un robot, con una máquina o no. Entonces el experimento de Turing básicamente es de manera ciega, ¿no? Es decir, si tuviéramos aquí una pared y ustedes no pudieran verme, nosotros tendríamos una interacción y ustedes al final tendrían que determinar si yo soy un robot o no, ¿no? Si yo fuera un robot y logro engañarlos, se habrá pasado la prueba de Turing, ¿no? Y es ese momento en el cual ya no podemos discernir entre qué hace que algo sea humano, ¿no? Esa es la prueba de Turing. ¿Cuándo va a haber una máquina capaz de engañarnos, ¿no? Ahora, lo interesante de la prueba de Turing es que es a ciegas, ¿no? Es decir, hay algo que nos impide ver si del otro lado hay una computadora o un humano o un androide, pero Ex Machina lo que hace es traer la prueba de Turing, digamos, con un androide que visiblemente es un androide, ¿no? Lo pueden ver en la imagen. Eva pues tiene todos estos circuitos expuestos, y el chico que está, digamos, destinado en la película a hacerle la prueba de Turing, a pesar de que ve que es un androide, empieza a desarrollar emociones por esta máquina, ¿no? Entonces es interesante porque ya la película también propone de cierta manera que no es nada físico, ¿no? No es nuestro cuerpo lo que nos hace humanos, sino ciertas emociones o ciertas palabras o cierta manera de interactuar. Y por último, en este trayecto como veloz y express de las máquinas, está un centinela de la saga de Matrix, que es interesante porque es una máquina, tampoco ya no está este cuerpo, tampoco está este deseo de esta máquina de ser humana, ¿no? De hecho, pues estos centinelas son más bien como unos organismos, y Matrix tiene además este juego constante entre la realidad virtual y la realidad física, ¿no? Y los centinelas en realidad lo que se dedican pues es a cazar a estos hombres rebeldes que lograron salir de la Matrix, que la Matrix es esta realidad virtual en la cual nosotros creemos que estamos viviendo en el mundo, pero en realidad somos baterías para las máquinas, ¿no? Entonces ese es el trayecto, digamos, de Robotina, que nos lavaba los calcetines y nos hacía los hotcakes, a los centinelas que están encargados pues de dominar a la raza humana, ¿no? Entonces vean, hay un arco pues bastante extremo sobre cómo pensamos las máquinas, ¿no? Ahora, esta taxonomía que les proponía al inicio, la voy a explicar rapidísimamente. ¿Qué es un androide, no? Un androide es un autómata que es de figura humana, es decir, la máquina está por dentro. Entonces, igual lo mismo, ¿no? Yo puedo estar hablando con ustedes y no saben si adentro de mí hay electrónicas. Está escondida el mecanismo del androide, ¿no? La figura que a mí me interesa más del androide es los replicantes de Blade Runner, ¿no? De Ridley Scott, porque son androides o replicantes, así se llaman en el universo de Blade Runner, y pertenecen a una corporación, y su eslogan es algo así como más humano que el humano, ¿no? Ese es el eslogan de los replicantes. Interesante porque dicen que no quieren morir. Entonces, pues bueno, ahí es digamos, el debate de este androide. Y hay una prueba, de hecho, en Blade Runner, que se llama la prueba de Boimkamp, que es como la prueba, digamos, que sería el equivalente de la prueba de Turing, que se están haciendo todo el tiempo los que retiran a las máquinas, para determinar que eres un humano, ¿no? Luego está el robot, que es una máquina o un ingenio electrónico que está programado y que es capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes de a las personas. Y los tienen una máquina que es interna, pero también es externa, ¿no? Nosotros podemos ver inmediatamente que son robots, ¿no? Entonces, Robotina es un robot, el hombre bicentenario es un robot, ¿qué más? Es otro robot, ¿no? Esta misma película, que no me acuerdo si es de DreamWorks o de Pixar, que se llama Robots, ¿no? Son robots, son máquinas, su maquinaria está expuesta. Luego tenemos el autómata, que el autómata es como una especie de abuelito de los robots, ¿no? Los autómatas se hicieron antes de la invención de la electricidad,
y pues es una máquina que imita tanto la figura humana como la de otros seres animados, ¿no? Hay autómatas de animales, por ejemplo. También la máquina del autómata es interna, ¿no? Intenta ser interna, de engañar, ¿no? Ahorita les voy a enseñar una imagen de un autómata que me gusta mucho, que es el pato activo, pues que era un patito máquina que comía y que hacía popó, ¿no? Entonces, pues era como un juguete, ¿sí? Y por último tenemos el cyborg, que es un sistema humano-máquina, ¿no? El cyborg es interesante porque puede ser máquina interna o externa, ¿no? Es decir, para mí un cyborg es si alguien tiene un marcapasos o un aparato para la sordera. Para mí eso ya es un cyborg, porque ya tenemos esta simbiosis entre máquina y humano. Y bueno, un marcapasos está interno, no lo podemos ver, pero para mí eso ya sería un cyborg. Pero también podría ser externo, ¿no? Podría ser, pues, tener a lo mejor un implante, una prótesis, que ahora, por ejemplo, he visto que ya hay prótesis muy avanzadas, por ejemplo, para los veteranos de guerra que pierden en Afganistán. Pues bueno, prótesis cyborg muy avanzadas, ¿no? Que incluso correr o saltar, cosas que una prótesis, digamos, tradicional, pues no podría hacer, ¿no? Esta es la taxonomía que propongo para revisar en esta breve charla. Ahora, algo que también quiero que tengamos en cuenta cuando pensamos la representación de la máquina es que una cosa es la representación, es decir, cómo en el cine o en la literatura hemos pensado todas estas variedades de máquinas y cómo son en la realidad, ¿no? Cómo son en la realidad que habitamos, si es que no estamos en la Matrix, estamos en la realidad. Ahora, quiero dar un ejemplo muy importante que está muy en boga, que es precisamente la inteligencia artificial, ¿no? Que es un tema que se está discutiendo muchísimo. De hecho, hace rato hubo aquí mismo una charla sobre la inteligencia artificial. Ahora, para mí el término de inteligencia artificial, y esto lo aprendí del doctor Bruno Lara, que es uno de los grandes estudiosos de la robótica cognitiva a nivel internacional. Él precisamente me hizo ver que estas inteligencias artificiales es un término erróneo, ¿no? Estamos usando este término de manera errónea porque ChatGPT o Midjourney, ¿no? Que son estos programas o algoritmos que utilizamos y que estamos nombrando inteligencias artificiales, no son inteligencias artificiales, porque inteligencia implica que estas máquinas pensaran por sí mismos, que fueran autónomos, ¿no? Que tomaran decisiones, que tuvieran iniciativa. Y hasta el momento ni ChatGPT, ni Midjourney, ni ninguno de estas, ni Siri, ni Alexa tienen inteligencia, son modelos generativos, ¿no? Ese es el término correcto. Y para mí, lo escribí hace rato esta reflexión, se las comparto un poco para que veamos la diferencia entre una inteligencia en el cine y una inteligencia, pues, en la realidad, ¿no? Entonces yo puse en esta reflexión: la nomenclatura de inteligencia artificial crea una narrativa que produce la ilusión de que hay una autonomía participando o apropiándose del proceso creativo, ¿no? Que de hecho es un poco el debate ahora con Midjourney o con ChatGPT, ¿no? Como, ¿quién está haciendo la obra de arte? ¿La inteligencia artificial o la persona? Entonces, para mí, pues, no hay duda de que quien está haciendo la cosa es la persona. Porque en Midjourney solamente le pones palabras, tú le dices qué hacer a Midjourney, tú le pones una serie de palabras y genera una imagen, ¿no? Entonces, es la herramienta generativa, ¿no? Por eso me parece más correcto llamarlas modelos generativos. No existe ninguna inteligencia artificial como GER o como HAL 5000 que tú puedas tener una plática inteligente, ¿sí? Puedes tener una plática con ChatGPT, pero es una plática que está limitada a la base de datos del internet. Y incluso hace rato lo platicaba, ChatGPT es un programa que está hecho para conversar. No sé si alguien de aquí ha tenido una conversación con ChatGPT, y no sé si les ha tocado que inventa cosas, ¿no? O pone referencias que no existen. Entonces es muy importante todavía revisar lo que dice ChatGPT. Hace tiempo yo hice una playlist sobre música en México que hable de marcianos,
Y entonces yo estaba buscando, investigando qué bandas de cualquier género hayan hecho alguna canción de marcianos. Y entonces le pregunté a ChatGPT y me hizo una playlist y me puso canciones de Zoé, me puso canciones de Cricri, me puso canciones de un montón de bandas. Y yo estaba muy emocionado porque dije, yo no conozco la canción del marciano de Cricri. Me fui a buscarla y no existe, no existe, ¿no? Entonces, pues bueno, todavía no estamos en el punto en donde esta programación artificial sea inteligente, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando los medios de comunicación publican un montón de notas sobre inteligencias artificiales, nosotros estamos pensando en Her, nosotros estamos pensando en Blade Runner, y en realidad no es eso, ¿no? Entonces por eso les digo que hay que distinguir entre la representación y las implicaciones que tiene esa representación, que es especulativa, y lo que está sucediendo en la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen pues está un robot real, ¿no? Un robot real de Epson y un robot de Star Wars. Ahora, en la realidad sí existen robots como este de Star Wars, pero son como juguetes, no tienen ninguna función realmente que vaya a suplir a un ser humano, como los robots que en la industria sí han suplido a los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, en la industria automotriz o en la industria, prácticamente en toda la industria, las máquinas ya suplieron a los seres humanos, ¿no? Incluso leí hace poco que en muchos lugares de Europa las lavanderías ya son totalmente automatizadas, ¿no? O sea, los robots meten la ropa, las lavadoras pues ya desde hace mucho tiempo lavan la ropa, y hay unas máquinas que doblan la ropa, ¿no? Entonces, pues bueno, ya esos son robots que sí están, digamos, desplazando a los seres humanos, y los robots como este de Star Wars ahora todavía son como juguetes, ¿no? No hacen realmente gran cosa en la realidad. ¿No? Pienso como en Furby o en esas cosas, ¿no? Que nada más abren los ojos y dicen cosas, ¿no? Este es un androide en la ficción, que son los replicantes de Blade Runner, la original, de 1978 de Ridley Scott, ¿no? Que les digo, tienen esos... por dentro son máquina y por fuera pues parecen humanos. En la película nos damos cuenta que son replicantes porque son más fuertes, más ágiles, etcétera. Pero bueno, el debate que pone Blade Runner en la mesa es qué pasa con estos androides que quieren vivir, ¿no? Que demuestran este anhelo que parece que solamente nos pertenecía a los humanos, que es este deseo de persistir, ¿no? Y al lado tenemos un autómata, ¿no? Que es un autómata muy antiguo, que es el pato de Vaucanson, que es, o el pato digestivo, y pues era un juguete que también se hizo, les digo, era un patito que por fuera parecía un juguete y le podías dar de comer, y había un mecanismo que pueden ver ahí que es como emula a un sistema digestivo, y al final hacía popó, ¿no? Entonces, pues esos son los autómatas en la realidad y los autómatas en el cine, ¿no? Y por último, los cyborgs, ¿no? Tenemos a Robocop, ¿no? Que es un policía que sufre un atentado y que para salvarle la vida pues le hacen obviamente toda esta intervención de máquina, y se convierte como en una especie de super policía, ¿no? Porque además pues tiene pues, no solamente ese armamento, sino tiene vista, que es pues mucho más, accede a una visión que nosotros no somos capaces, que es la visión infrarroja, y tiene armas, tiene pistolas, ¿no? Etcétera, ¿no? Y de este lado tenemos a un artista, ahorita les digo su nombre, que bueno, él es el primer cyborg reconocido de la historia, ¿no? Ahora, hace rato yo les decía que yo considero cyborg a alguien que tenga un marcapasos o que tenga un aparato, eso ya es un cyborg para mí, pero digamos que pues bueno, este nivel de cyborg es un poco por necesidad médica, física, no sé, pues sí, perdía una extremidad o hay algo, ¿no? Ahora hay cyborgs que deciden ser cyborgs por otras razones, ¿no? Entonces es otra lógica. Ahora, este artista en particular creo que tiene una condición congénita que no puede ver colores, ¿no? Ve en blanco y negro. Entonces, esta antena que él se instaló en el cerebro, que está conectada al cerebro, lo hace que pueda ver en
infrarrojo, puede ver los rayos ultravioleta y también puede acceder a imágenes satelitales para ver colores de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, él es el primer ciudadano del mundo considerado cyborg. De hecho, en Reino Unido y en Australia, me parece, ya está legalmente aceptado que tú seas un ciudadano cyborg, ¿no? Y que aparezca en tu documento de identidad que seas un cyborg, ¿no? Ahorita les enseño un poco más de artistas cyborgs. Ahora, regresando un poco a esta imagen de las distintas representaciones y narrativas de la máquina, quería hacer así rapidísimo, ¿no? O sea, como un montón de representaciones que tenemos y cada una tiene sus particularidades. No nos va a dar tiempo obviamente hoy de revisar todas, pero bueno, ¿no? Los robots servidumbre, ¿no? Les decía, uno es el que es la servidumbre, que puede ser, les digo, Robotina o Citripio o Arturito de Star Wars. Luego también tenemos otra representación que es muy interesante, que es el robot con corazón, ¿no? Que tiene su primera representación en El Mago de Oz, ¿no? Con el hombre hojalata, ¿no? Que quiere tener un corazón, quiere tener sentimientos, y así hay un montón, ¿no? O sea, el hombre bicentenario también quiere tener un corazón. Pinocho, de cierta manera, ¿no? Es una especie de autómata accionado por magia, pero también construido, digamos, de cierta manera como un robot. También quiere ser humano, ¿no? También quiere tener humanidad. Tenemos el robot monstruo amenaza, ¿no? Ese es, pues, obviamente muchísimos de estos robots, ¿no? Que ya sea el robot del espacio o el robot que nosotros creamos que se vuelve contra nosotros, ¿no? Que sería como un Frankenstein, ¿no? Que se vuelve contra su creador. Tenemos el Deus Ex Machina, que les digo que en realidad el Deus Ex Machina es este recurso que resuelve una historia de manera como inverosímil. Luego tenemos el robot inteligente antihumano, ¿no? Que también es este robot o esta inteligencia artificial que se da cuenta que el humano es la gran amenaza y entonces tiene que eliminar a los humanos. Tenemos la supercomputadora o la inteligencia artificial, por ejemplo, Multivac, ¿no? También Multivac es una computadora de los cuentos de Asimov y es una supercomputadora en los cuentos que le pueden preguntar muchas cosas. Si les interesa este tema, les recomiendo muchísimo un cuento que se llama La Última Pregunta. Es uno de mis cuentos favoritos de Multivac y analiza un poco el concepto de la entropía, ¿no? La máquina rebelde, ¿no? La máquina que se rebela, ¿no? También es otra representación. La máquina mascota, ¿no? También hay muchas películas en donde hay siempre una máquina que es una especie de mascota, ¿no? Ahorita se me ocurre en Dragon Ball GT hay una maquinita ahí, ¿no? Que siempre está con ellos y es una especie de mascota, ¿no? Y es un poco también como un elemento humorístico, ¿no? De cierta manera. Y también está el androide sexualizado. En este terreno les recomiendo mucho las investigaciones de Lydia Meraz. Es una filósofa que estudia la figura de los androides y de los cyborgs, pero de la mujer, ¿no? O los cyborgs femeninos, ¿no? Y es muy interesante porque pues o siempre están sexualizados o casi siempre son malvadas, ¿no? En las narrativas de la ciencia ficción. Digo, nada más por poner dos ejemplos, está María de Metrópolis, ¿no? Que es la primera mujer robot que es malvada, y luego está Eva, ¿no? De Ex Machina, que también, ¿no? Y veíamos en el curso, ¿no? Que tanto Eva como María, que son malvadas, también tienen nombres de personajes bíblicos, Eva y María, ¿no? Como que también tienen ahí como una especie como de connotación medio negativa, ¿no? Sobre todo Eva, ¿no? Porque pues es la que comió la manzana prohibida, ¿no? Ahora, además de estas representaciones, ¿no? Que les digo son muchas y seguramente hay más, y seguramente podemos seguir imaginando otras representaciones, la máquina y el arte también tienen otra manera de interactuar, que es como objeto artístico la máquina, ¿no? Una puede ser la máquina, la representación visual de las máquinas, ¿no? Que específicamente pienso en las vanguardias artísticas que encontraron en la máquina como un objeto estético que les parecía emocionante. Entonces, el automóvil, el Zeppelin, los aviones,
todo ese tipo de representaciones, pues bueno, son representaciones de máquinas y persisten hasta nuestros días, ¿no? Hay gente que sigue pintando robots, computadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una manera de pensar la relación máquina-arte, es decir, representados, ¿no? Otra es máquinas constituidas en obras de arte, ¿no? Obviamente las tres últimas nomenclaturas están ya pensadas sobre todo como de las vanguardias para acá, más en el terreno de lo contemporáneo. Ahora pues hay máquinas que están constituidas como obras de arte, ¿no? Instalaciones digitales, aparatos que están construidos para ser piezas que son máquinas en sí mismo, ¿no? Aquí me voy a salir, les recomiendo mucho la obra de Iván Abreu. Iván Abreu es un artista cubano-mexicano. Hace rato platicaba, él tiene una serie de aparatos que él construyó que precisamente contradicen, por un lado, las leyes de la robótica, pero también contradicen la manera en cómo están pensadas las máquinas, en el sentido de que las máquinas están pensadas para hacernos como más fácil la vida o para resolver una tarea humana. Entonces, por ejemplo, Iván Abreu tiene una máquina que es una máquina en la cual introduces los dedos y lo que hace esta máquina es mover tus dedos así, y la máquina se llama algo así como máquina que produce el movimiento de impaciencia eternamente, ¿no? Entonces lo único que hace es estar así, ¿no? Entonces no sirve realmente para nada salvo para producir el movimiento de impaciencia, ¿no? También Iván Abreu tiene otra máquina que es muy interesante, que es un arnés que se llama tapar el sol con un dedo, y es un arnés que está hecho de tal manera que tú tienes que mirar al sol a propósito, ¿no? O sea, el arnés te obliga a mirar y entonces tú tienes que tapar el sol con un dedo para que no te lastime, ¿no? Entonces, esa sería una máquina constituida, una obra de arte, ¿no? Y es interesante la obra de Iván Abreu porque además piensa sobre la misma configuración de las máquinas. Y las últimas dos son la utilización de la tecnología para crear nuevas formas visuales o la utilización de medios tecnológicos para crear nuevos modelos estéticos, ¿no? Que de nuevos modelos estéticos para mí nace con la fotografía y con el cine, ¿no? Y ahora pues con los medios digitales, el videoarte, los ensayos visuales, etcétera, ¿no? Son nuevas maneras de aproximarnos a lo estético usando la tecnología como medio, como un recurso, ¿no? Como se usó el pincel en la antigüedad, que para mí también es una tecnología, o se usó el cincel, ¿no? Que para mí es otra tecnología, ¿no? Ahora, algo que también me parece interesante, ya acercándome al final, y si quieren podemos tener una charla también si alguien quiere participar. Algo que también ha pasado, y hay un momento que se está viendo que es interesante. Todas, digamos, estas maneras de relación entre la máquina y el arte, hay una separación de lo que representamos, ¿no? Nosotros, ya sea que pintemos, nos pintemos haciendo un autorretrato a nosotros mismos, haciendo un retrato en Midjourney, ¿no? Esa sería una representación, pero hay una separación. O que usemos pues una tableta para pintar, ¿no? Ahora ilustración digital, pues hay ahora estos aparatos para hacer ilustración. Hay una separación entre herramienta, objeto representado y artista, ¿no? Y el artista. Ahora, en el manifiesto Cyborg de Donna Haraway, que es una como de las grandes teóricas del posthumanismo y del postfeminismo, ella propone, ya desde los 80, que los híbridos de organismos y máquinas es una de las maneras de replantear la subjetividad, ¿no? Ella propone que el cyborg es la encarnación, digamos, de cómo debemos experimentar el mundo que habitamos, ¿no? A aceptar que ya nuestra relación con la máquina y la naturaleza y los organismos ya está totalmente entrecruzada, ¿no? Ya no podemos separar, ¿no? De hecho, el posthumanismo, uno de los términos que propone el posthumanismo es la segunda naturaleza, ¿no? Y la segunda naturaleza lo que propone es que muchas generaciones ya contemporáneas están más habituadas a prender la luz, ¿no? A accionar el apagador de la luz o usar un celular,
que a cortar una fruta de un árbol directamente, ¿no? Y fue interesante porque en el curso que estamos tomando en estos días le pregunté a los alumnos si habían cortado una manzana de un árbol y nadie nunca ha cortado una manzana de un árbol, pero todos obviamente han usado un aparato electrónico. Entonces esa es la segunda naturaleza. Las nuevas generaciones están más habituadas al terreno digital y tecnológico que a la naturaleza como se conocía, ¿no? Antes. Ahora, Donna Haraway lo que dice es que hay que entonces incorporar esos dos como grandes territorios. Y lo interesante es que ahora en la actualidad el arte cyborg, ¿no? Que ya existe, estos que están aquí abajo no son representaciones, son seres humanos que habitan nuestro mismo mundo y que son artistas cyborgs, y que es interesante porque ya no hay separación entre pieza artística y representación y el artista. Ellos mismos ya son la pieza, ¿no? Entonces, por ejemplo, la que está en el extremo, que parece que no tiene nada, que es una mujer ahí nada más, ella es Moon Rivas, ella es una artista española, y ella lo que tiene es unos implantes en sus pies, y son unos sensores que detectan los sismos del mundo, ¿no? Ella se instaló estos sensores, y entonces ella lo que hace es artes escénicas. Entonces si ustedes tienen la oportunidad de ir a ver a Moon Rivas, pues ella va a hacer un performance en donde el movimiento va a estar, digamos, determinado por lo que ella siente que son, pues, el mundo teniendo sismos todo el tiempo, ¿no? Hay un montón de artistas que también, por ejemplo, se han hecho implantes en la piel para captar la radioactividad, ¿no? Para detectar el internet. Por ejemplo, ya hay cyborgs humanos que se han implantado en cierto tipo de aparatos que ya les permite acceder desde su cabeza al internet, ¿no? Entonces, pues bueno, es interesante porque, les digo, esta separación ya se rompió entre objeto representado, máquina y humano, ya es lo mismo. Una película que creo que lo explora de manera muy interesante es la más reciente de Cronenberg, que ahorita se me fue el nombre, ahorita me acuerdo cómo se llama. Ahorita me acuerdo, pero la película más reciente de Cronenberg, que es de este año o del año pasado, creo que explora precisamente cómo ya se están rompiendo, digamos, las fronteras entre lo representado y el creador, ¿no? Ahora, algo que se debate muchísimo en los medios de comunicación y que precisamente por eso hay este temor, les digo, a las inteligencias artificiales o a las falsas llamadas inteligencias artificiales, es el debate de que se está, por un lado, humanizando a las máquinas, ¿no? Pero por otro lado que hay una robotización del ser humano, ¿no? Y entonces hay un debate ahí constante. Hay como que esa pregunta como solamente la quiero dejar ahí, no necesariamente la quiero abordar o explayarme mucho. Lo que sí creo que es interesante es que la robótica cognitiva actual, que realmente está intentando pensar como cuáles son los alcances de la robótica desde lo humano, ¿no? Y cómo hay una forma de pensar el mundo que ha sido producida por la técnica y por la digamos, maquinización del mundo, ¿no? Ahora, por un lado, lo de la humanización, también lo estudié hace poco con el doctor Bruno Lara, porque él me decía que la robótica empezó al revés. La robótica en los 80s, lo primero que quisieron hacer es hacer las cosas más complejas, ¿no? Y dijeron, ¿qué es lo más complejo? El ajedrez, ¿no? Y el ajedrez es así, lo más difícil. Y entonces hicieron Deep Blue, ¿no? Esta computadora que hizo que le ganara a Kasparov, ¿no? Al gran ajedrecista ruso. Y ahora incluso yo creo que hay una computadora que también ya le ganó al campeón de Go, ¿no? Este juego coreano. Y entonces dice, ya hicimos lo más complejo, ya tenemos computadoras que pueden hacer incluso cálculos matemáticos imposibles, ¿no? De hecho hay computadoras que están constantemente haciendo operaciones matemáticas que los matemáticos solamente habían soñado, ¿no? Eran hipotéticos estos problemas matemáticos, y estas computadoras ya lo están haciendo. Pero dice Bruno Lara que no tenemos robots ahora que puedan mover una pieza de ajedrez con la destreza de un niño de 8 años, ¿no? Entonces dice, por eso no existe esta inteligencia artificial todavía, ¿no? Porque estas máquinas todavía no pueden interactuar con el mundo como los humanos. Lo que está haciendo Bruno Lara con su laboratorio robótica es, en lugar de hacerlo más complejo,
hacer lo más básico. Entonces, si ustedes se meten y buscan en YouTube a Bruno Lara y a sus robots, ellos están intentando hacer cosas muy sencillas, pero que los robots empiecen a ser autónomos, es decir, que empiecen a tomar decisiones por su propia cuenta, ¿no? Y por otro lado, la robotización del ser humano, a mí sí me preocupa, o sea, sí me parece que ahí sí hay un tema que hay que reflexionar, y es de qué manera esta visión del mundo nos ha llevado a pensar de ciertas formas, ¿no? Una es, por ejemplo, para mí es el término de la hiperproducción, ¿no? O sea, la gente constantemente siente culpa de descansar o de no hacer nada, como que sentimos que tenemos que estar haciendo algo constantemente, y para mí eso es una narrativa derivada de la maquinización del mundo. Bifo Berardi, un filósofo que se interesa mucho por este tema, incluso analiza la palabra automáticamente, ¿no? Automático es algo como que se produce, digamos, de manera inmediata, o que la reacción es inmediata, ¿no? La reacción a una acción es inmediata, ¿no? Eso es lo que pensamos con algo automático, o que está automatizado también, que está programado para realizar esa actividad, digamos, sin interacción externa, ¿no? Pero Bifo Berardi en realidad estudia la palabra automático en otro terreno, que es lo legal. Entonces, por ejemplo, él dice, si tú haces un contrato de arrendamiento para habitar una casa, un departamento, y en ese contrato dice, si tú no pagas la renta en los primeros 5 días del mes, automáticamente serás desalojado, ¿no? Dice Bifo Berardi que esa construcción lingüística nosotros la hemos incorporado como si fuera una consecuencia lógica, ¿no? Entonces nosotros, si nos dicen que automáticamente nos van a desalojar, lo aceptamos como algo que sí tiene sentido, cuando en realidad no hay ninguna consecuencia lógica de que no pagues la renta y que te saquen de ese lugar, ¿no? O sea, como que no es algo lógico. Entonces, eso es un poco lo que también invito a la reflexión en esta plataforma. Bueno, los que llegaron un poquito más tarde, todo esto que estoy platicando es porque tengo una plataforma que se llama Dios Máquina, que al final van a ver la página y todo el anuncio, en donde invito a muchos teóricos, artistas, filósofos, quien sea, a pensar la máquina, ¿no? Y por último, ya nada más una reflexión un poco sobre lo que me interesa de las representaciones. Yo estudio mucho las representaciones. Es la idea de la ciencia ficción. Para mí, hace rato por ejemplo les decía, la idea de la inteligencia artificial para mí crea una narrativa ilusoria, ¿no? En donde pues esta inteligencia está haciendo obras de arte actualmente, ¿no? Para mí eso es una narrativa falsa todavía, pero también la ciencia ficción algo que tiene es como que siempre está proyectada hacia el futuro, ¿no? Siempre es un futuro probable, ¿no? Y estos futuros probables normalmente los pensamos desde la utopía o la distopía, ¿no? Son como estos conceptos que siempre son en el futuro, ¿no? Ahora, algo que yo propongo es que si pensamos realmente estas representaciones, ¿no? Fahrenheit, Un Mundo Feliz, 1984, La Isla, que son pensadas como utopías, siempre que pensamos en utopías, que en realidad para mí son anti-utopías, porque siempre se resquebrajan, ¿no? Siempre en realidad no son utopías, son sistemas totalitarios y ilusorios, en donde una clase está oprimida y otra clase está viviendo bien. Pero si pensamos esas representaciones, cada una de ellas para mí representa la preocupación de la máquina en el presente. Es decir, como se pensó Un Mundo Feliz o como se pensó en 1984, no necesariamente era una especulación sobre el futuro, sino era una crítica sobre ese presente histórico, ¿no? Que en ese entonces, pues bueno, si pensamos las películas de ciencia ficción de los años 50, de los años 60 todavía, para mí responden a la Guerra Fría, a la guerra armamentista, el temor nuclear, etcétera. Y pensemos ahora, por ejemplo, cuáles son las representaciones actuales de la ciencia ficción. Her, Black Mirror, para mí un poco como que están tratando de reflexionar otro tipo de cosas, por ejemplo, la invasión del espacio íntimo, el control mental, el hiperconsumismo, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que estas antiutopías o estas alegorías en realidad son críticas del presente,
Entonces, siento que una lectura que se impone cada vez más es que dejemos de pensar el futuro, la ciencia ficción como una proyección al futuro y que la empecemos a ver como una crítica del presente histórico. Y aquí pongo un ejemplo que para mí es paradigmático, que es Elysium, de Neil Blomkamp, este director sudafricano. No sé si han visto Elysium, pero Elysium muestra un futuro distante que es en el año 2154, y es un futuro en donde el mundo se encuentra en condiciones poco favorables para el desarrollo del ser humano. Lo que me parece paradigmático de esta película es que se sabe que esta película se filmó en el Estado de México, en Naucalpan, en Nezahualcóyotl, y lo que vemos en la película no es un mundo distópico, es el Estado de México, ¿no? Es el Estado de México, es el presente histórico, es decir, un mundo, un espacio en donde las condiciones son poco favorables e indignas para el desarrollo humano, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la reflexión que yo pienso sobre las máquinas. Ahora, lo que yo hago normalmente es tomar cada una de estas representaciones, ¿no? La servidumbre, el robot monstruo, e intento diseccionar cómo funciona en su presente histórico, ¿no? No era lo mismo el monstruo de la Guerra Fría que el monstruo de Black Mirror, ¿no? El robot, perdón. Es muy distinto cómo se representa. Ahora, terminando ya con un poco, digamos, de el término de la utopía, algo les digo, si pensamos, los reto a que me den una representación de la utopía. No existe una representación de la utopía, todas son antiutopías o distopías, ¿no? O sea, no existen ejercicios en donde todo salga bien. Ahora, yo creo que uno de los papeles o los retos del arte contemporáneo es imaginar la utopía, pero de una manera, a lo mejor como lo propone Donna Haraway, ¿no? Replanteando la manera en cómo convivimos máquina con organismos, máquinas con naturaleza. Y también lo noté hace rato con una reflexión, yo puse que el reto es pensar la utopía no como este lugar ideal y alcanzable en donde todos vivimos en armonía y nos agarramos de la mano y viene un oso y todos somos felices, ¿no? Yo pienso más bien la utopía como un espacio en donde existe crisis, existe conflicto, sigue habiendo problemas, ¿no? Pero existe una condición en donde cosas que son básicas ya están superadas, ¿no? Es decir, para mí una utopía sería que se acabara el hambre, ¿no? Y es algo que lo sabemos, se ha dicho desde hace muchos años que es lograble, se puede lograr, ¿sí? Yo lo pienso incluso con cosas no solamente técnicas, sino si Messi donara ni siquiera toda su fortuna, pero una parte de su fortuna, él solito podría acabar con el hambre del mundo, pero vivimos en un mundo en donde eso no es impensable, ¿no? Y entonces es utópico, y esto me lleva ya a terminar con esta frase muy famosa de Jameson, que dice que en nuestra realidad es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo, ¿no? Entonces, creo que ese es un reto del arte, de la representación, empezar a imaginar estas utopías. Una utopía para mí que fue muy interesante, que desgraciadamente creo que ya se resquebrajó, fue el zapatismo, ¿no? El zapatismo creo que fue un ejercicio utópico que no pensaba en todo va a estar bien, ¿no? El zapatismo sabía que había incluso que tomar las armas, ¿no? Y sabía que iba a haber conflicto, y sabía que había una pugna con paramilitares, con el gobierno y ahora con el narcotráfico, que precisamente creo que el narcotráfico ya terminó por desmantelar el zapatismo. Pero creo que esos son los ejercicios que habría que pensar, y desde mi propuesta con el Dios Máquina es incorporando esta lógica cyborg, ¿no? Es decir, cómo vamos a incorporar la tecnología con la naturaleza, ¿no? Y bueno, por último, pues bueno, aquí está el portal El Dios Máquina. Este es el Instagram, es un proyecto que estoy terminando porque estoy terminando la maestría. En octubre ya va a estar el portal. No sé si tengo... no, pero no lo voy a poder entrar porque no es mi computadora esta. Pero bueno, en este portal, en este primer lanzamiento, yo estoy publicando 3 investigaciones. Una es de Elena Lugo, que se llama La descendencia de Galatea, que es una investigación sobre los autómatas antes de la invención de la electricidad. Una investigación de Emanuel Vizcaya, que se llama Mapa concéntrico rumbo a la máquina,
Y Emanuel Vizcaya es un poeta mexicano que ha usado, digamos, la máquina como uno de los ejes de su obra poética. Entonces tiene una digamos, de sus ejes poéticos es hacer una especie de bestiario de las máquinas que habitan nuestras casas, ¿no? Entonces tiene un poema al ventilador, ¿no? Y le llama algo así como bella flor mecánica cuyos pétalos nos dan aire, no sé. Entonces intentar imaginar, también él tiene un panteón de dioses que son los satélites que orbitan la Tierra. Y la última investigación es de Lidia Meraz, que es esta filósofa española que mencioné, que ella estudia la figura de los cyborgs y los androides desde el feminismo, ¿no? Entonces, pues bueno, los invito a suscribirse ahí al Instagram y estar al pendiente del lanzamiento de esta plataforma. Es una plataforma abierta, tanto para colaborar como el código de la página, ¿no? Yo programé la página y tiene código abierto en el sentido de que quien quiera puede usar el código, alterarlo, hacer sus propias páginas. Y bueno, pues estemos en comunicación si les interesa el tema. De nuevo, muchas gracias a quienes llegaron aquí al mesón, a quienes nos escucharon por las redes sociales. Y pues bueno, no sé si nos queda tiempo para alguna pregunta o algo así, o si alguien quiere hacer un comentario, pues yo encantado. Bueno, si no hay ningún comentario, igual y podemos nada más terminar con ese videíto que ya nada más como a nivel así como para hacer un viaje más interesante con las representaciones en el cine, 100 años de representación de robots, cyborgs, mechas, androides en el cine. Pues le pongo play. I offer you a drink, tab, new Coke. Miss you guys so much! ¿Seguro? Voy a apuntar ahí. Ven. Voy a apuntar ahí.
I offer you a drink. Tab. 2, 3, 2, go. Ya, muchas gracias. Agradecemos la amable aportación del maestro Davo Valdés de la Campa a este ciclo de charlas Arte como Destino de la Cátedra Cervantina UG, en el marco de la Universidad Cervantina 2023. Le agradecemos a todos los que nos han acompañado en esta charla, tanto de manera virtual como presencial. Y los invitamos a asistir a todos los eventos de la Universidad Cervantina 2023. Pueden consultar la programación en www.universidadcervantina.ugto.mx. Muy buenas noches.